Estamos comunicados con la actual ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis. Recordemos que Silvina además fue presidenta del Banco de la Nación, de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina y tuvo un paso también por el Ministerio de Economía. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo le va? Raúl Varela y Carlos Márquez la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muchas gracias por el contacto de hoy. No, por favor, un placer. Tenemos varios temas para hablar, tanto de su gestión actual en la provincia, además usted es economista, y queremos aprovechar también para hablar un poco del tema de cómo está viendo la economía en el país. Pero digamos, para empezar por la provincia, yo me acuerdo que cuando usted asumió, denunció que el gobierno nacional había dejado aproximadamente, no recuerdo el número exacto, unas 16.000 viviendas que se estaban construyendo, muchas casi prácticamente ya terminadas. Y bueno, ustedes tuvieron que hacer un plan especial asumido por la provincia para poder terminar esas obras y además estamos viendo que todas las semanas se están entregando escrituras y avanzando con obras por el déficit que hay en la vivienda de la provincia. ¿Cómo están trabajando este tema actualmente? A ver. Sí, efectivamente, bueno, el gobierno nacional dejó abandonadas 16.000 viviendas de distintos programas, incluía el Procrear, ese abandono. La verdad que cada una de estas distintas tipologías que había de viviendas nacionales o de programas nacionales también tenían andamiajes legales distintos. Con algunos nos resultó más fácil poder hacer la continuidad de las obras y con otros la verdad que todavía seguimos tratando de encontrarle la vuelta y son mucho más complejos. De esas 16.000 viviendas, nosotros hay unas 6.000 viviendas que las tenemos en la cartera para finalizarlas. Muchas de ellas, como vos decías, se finalizaron y se entregaron. En total, en toda la provincia de Buenos Aires, con recursos propios, estamos o finalizando algunas de esas nacionales o algunas que estamos haciendo propias en aproximadamente 6.000 viviendas, ¿no? Vos pensás que el año pasado la provincia de Buenos Aires entregó 1.500 viviendas con recursos propios, para lo cual es un récord para la provincia. No alcanza para cubrir la necesidad, eso está clarísimo, por eso nosotros creemos que es imperioso que cuando retomemos el gobierno haya un programa de viviendas a nivel nacional como el que supo haber, y además eso dinamiza la actividad, no tiene mucha capilaridad, claro. La actividad económica, eso tiene mucha capilaridad localmente y bueno, va directamente a la economía local, eso la verdad que es muy bueno también de la parte de la vivienda. No sé si quizás es una pregunta demasiado amplia, ¿no? Porque debe haber distintos ribetes en esta cuestión de la problemática habitacional, pero ¿se tienen más o menos una idea de a cuánto asciende el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires? Sí, eso, bueno, es una medición que hace el INDEC. Hay dos tipos de indicadores, nosotros nos gusta tomar el que es más ambicioso, el más complejo en realidad, que dice que son 245.000 necesidades de viviendas. Por eso te digo que sí, claro. la necesidad es muy grande y para la provincia encarar solo esa respuesta es muy difícil. Vos pensás que entre las 16.000 que estaba haciendo el gobierno nacional y las 8.000 que estábamos haciendo, vos podés planificar en una cantidad X de años poder terminar con ese déficit habitacional. Sin el gobierno nacional se hace difícil. Claro. ¿Y el tema alquileres en la provincia? Bueno, también nosotros lo que notamos hoy en día cada vez que entregamos una vivienda es una situación de alivio, ¿no? Claro. Al principio yo lo que veía era como felicidad, y no digo que no haya felicidad hoy, pero sí una situación de alivio porque los alquileres están muy, muy caros, los sueldos se han quedado atrás y los alquileres siguieron creciendo, pero además también las exigencias para una renovación, incluso ni siquiera para el primer alquiler, ¿no? Para una renovación te lleva un montón de dinero y se hace muy, muy complejo para las familias poder acceder. Por supuesto que también hay otras familias que viven en una casa prestada o con sus abuelos o con sus padres o con su hermana, lo que fuese, pero esas situaciones de hacinamiento, la verdad que también son complejas a la hora de tener los grados de libertad para tomar decisiones en tu familia. Como que la verdadera libertad, que hoy está de moda hablar de libertad, empieza ahí, cuando vos tenés tus grados de libertad, con tu techo, con tu casa, con la posibilidad de decidir qué hacer a futuro con las actividades familiares. Buen día, Silvina. Carlos Márquez te saluda. Te voy a tutear porque soy mayor que vos. Obvio, por supuesto. No sé, pero no hay problema.
¿Qué pensás vos cuando ves del Procrear el casi listo, en terminación, las torres ahí en Avellaneda, 810 viviendas que estos tipos ahora van a privatizar? Sí, la verdad que te da bronca. No, perdón, quería escuchar qué pensás de ese tipo de cosas. No, sí, te da mucha bronca y la verdad que nosotros estuvimos trabajando muy fuertemente para ver si lo podíamos solucionar. En el Procrear vos tenías como distintas situaciones, ¿no? Organismos del gobierno nacional, del gobierno provincial y del municipal que cedían las tierras a ese fideicomiso, al Procrear, para que el gobierno nacional hiciese estas obras, se licitaba y hiciera las obras. Entonces, cuando la tierra era del gobierno nacional, el gobierno nacional lo que logró es efectivamente privatizar, darle otro destino. Recordemos, ¿no?, que Bullrich le dio otro destino a algún Procrear de la provincia de Buenos Aires, que estaba previsto que se sortease entre toda la comunidad, y ella los asignó en forma directa a las fuerzas, por ejemplo, que no digo que no lo necesiten, ¿no? Eso también es una realidad. Las fuerzas también, por supuesto, todas las ramas de la actividad económica, del Estado, los sectores necesitan vivienda, ¿no? Pero bueno, hay otros terrenos que no eran del gobierno nacional, que ahí es donde tenemos el mayor problema en cuanto a lo legal, ¿no? Porque el objetivo era hacer viviendas, la provincia da una tierra con el objetivo de hacer viviendas, no para que te entreguen un esqueleto de hormigón. Entonces ahí hay problemas legales importantes que hasta ahora no los hemos podido resolver. Y además no hay Secretaría de Hábitat, ni Subsecretaría de Hábitat, ni Dirección. Es muy difícil porque hay una vocación muy fuerte de romper institucionalmente el diálogo, ¿no? Digo, si vos no tenés con quién hablar del otro lado, y bueno, sí, es difícil llevar adelante un plan. Te quiero hacer una pregunta, pero esto ya es curiosidad nomás. Después vamos a hacerte dos preguntas en economía y te vamos a liberar. Sabemos que los sábados a la mañana das clase. Nos dijo tu colaboradora y prometimos ser respetuosos con el tiempo. No hay problema. Vos llevas 32 meses en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Es exacto, esto entraste en diciembre del 2023. Exactamente, sí. Viéndolo de afuera, ¿no? Yo veo un gobierno de la provincia hiperactivo en un montón, casi en todas las áreas. No hay nadie que diga se está rascando. ¿Hay un método? ¿Notás un método de gobierno en la provincia? Mira, yo creo que cualquiera que va a gestionar la provincia de Buenos Aires sabe que tiene que ser muy eficiente y meterle muchas horas de andar, coordinar, planificar, y creo que eso todo el equipo de gobierno lo sabe, ¿no? Porque la provincia siempre tuvo problemas con sus recursos. Es la provincia más castigada en materia de recursos de administración nacional transferidos a las provincias. La provincia de Buenos Aires, como vos sabés, aporta el 40% de recursos que se reparten entre 25 jurisdicciones y de eso recibe el 12-13% nada más. Que está bien, el sistema federal de Argentina dice que el sistema es solidario, así que está bien ser aportante neto, porque es una provincia que tiene muchísimas más posibilidades que quizás otras provincias de Argentina. El tema es que aportar 40 y recibir el 12-13% parece demasiado. Entonces, en ese conocimiento de la escasez de los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, no te queda otra que andar, coordinar, ser eficiente con los recursos. Pero sí se está sintiendo hoy la falta de recursos, porque cuando se achica la actividad económica, por más que te digan que el Producto Bruto de Argentina está creciendo, que es cierto en los números, en el promedio, empujados básicamente por la actividad financiera, que no tiene ese derrame o capilaridad que decíamos antes en la economía, por Vaca Muerta y por la minería, lo que está sucediendo es que cae muchísimo el consumo y caen todo el resto de las otras actividades. Esas actividades que se achican, lo que hacen es que se te achica el espacio fiscal. Entonces el gobierno nacional no recauda, le manda menos a las provincias tampoco recaudan sus impuestos, le mandan menos a los municipios, y es un círculo totalmente negativo que va cada vez peor, vas bajando escalones todo el tiempo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, por más que los ministros, en general todos, porque Axel nos exige que seamos así, eficientes, que estemos todo el tiempo atrás de los temas, si no tenés recursos, magia tampoco podemos hacer. Silvina, ahora yendo un poco más a lo económico, del país, ¿no? Bueno, igual recién te estabas refiriendo a eso. La Argentina está batiendo con Caputo todos los récords históricos de deuda, digamos. Estamos en una situación, una deuda externa que ya ni me acuerdo los millones de dólares de deuda que tenemos.
esperemos que el gobierno se vaya el año que viene, el que asuma, ¿qué tiene que hacer con esa deuda? ¿Cómo puede gobernar con una deuda tan grande que creo que ya los bisnietos nuestros van a estar endeudados todavía? Sí, por ahí también recordar en eso que vos decías, que el que inicia este ciclo de deuda nuevo es Macri, con Claro. Caputo, ¿no? Sí, y, sí. y Bausil, digo, todo el mismo combo, pero recordar que también viene de esa historia, ¿no? La verdad que los condicionantes son muy fuertes cuando vos tenés una deuda, porque recordá vos que cuando asume Néstor y después Cristina, esa continuidad de años, Argentina pagaba de su Producto Bruto, o sea, de todo lo que produce en el año, Argentina pagaba en intereses de la deuda 6%, o sea, 6 puntos de tu Producto Bruto se iban a pagar deuda y 2 nada más se iban a invertir en educación. Claro. En el año 2015, que la deuda era aproximadamente el 50% del Producto Bruto de Argentina, nosotros invertíamos en educación más de 6 puntos y pagábamos de intereses de la deuda 3 puntos. Y la verdad que yo para Argentina, para el futuro de mi hijo, si alguna vez tengo nietos, prefiero que se invierta en educación y no en pagar intereses de la deuda. Mirá, desde que se tomó la deuda de Macri con el Fondo Monetario, Argentina ya le pagó 13.000 millones de dólares en intereses al Fondo Monetario Internacional. Imagínate lo importante que es Argentina como deudor por el tamaño de la deuda, que le pagamos 13.000 millones de dólares. Esos 13.000 millones de dólares podrían ir a cubrir buena parte del déficit habitacional de Argentina, por ejemplo, o las rutas, ¿no? Digo, esto que está generando tantos accidentes, tantas muertes. Entonces, es como el país del revés, ¿no? Estamos pagando intereses de la deuda, capital, y generando más deuda todavía. Hasta ahora no han podido salir a hacer emisiones al mercado internacional nuevamente, pero la verdad que el tema de la deuda es un condicionante muy fuerte y que hay continuidad de Estado. Entonces, lo que podés hacer, por supuesto, es negociar para tener un nuevo programa de pago, para tratar de tener quita en intereses. Son negociaciones duras igual esas. Silvina, de mi parte la última, agradecerte el tiempo. No, por favor. La última tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la militante política, la universitaria con posgrados y demás, y con la mujer. ¿Qué pensás cuando escuchás al presidente de la Nación en el Hotel Alvear señalando a las mujeres poco menos que como repositoras de población? No, la verdad que hemos tenido un retroceso muy, muy fuerte en materia de igualdad de género, pero tiene que ver con la economía también, ¿no? Es un retrogrado, por supuesto, pero ¿sabes qué? Cuando hay desigualdad, se genera un espacio para la ganancia del capitalismo. Si vos en tu programa contratás a un hombre por 10 millones de pesos y a una mujer por 8, alguien salió ganando. Los 2 millones se los llevó alguien. Entonces, cuando él dice eso, básicamente lo que está diciendo es que le está dando una ganancia a alguien, ¿no? La desigualdad no solamente nos priva del talento, en este caso de las mujeres, pero también nos priva del talento de los pobres, nos priva del talento de todos los discriminados, sino que genera ganancias. Es llevar el capitalismo al extremo sin nada de humanidad. Y la verdad es que querer ser presidente de Argentina, ser presidente de Argentina, para que buena parte de la población, el 52% en este caso que somos las mujeres, la pasemos mal, me parece que no tiene gollete, ¿no? En esto de lo que uno cree que tiene que hacer un presidente, que es mejorar la calidad de vida de su gente, de todos, ¿no? Sobre todo de las mayorías. Bueno, Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, gracias por la comunicación de hoy. No, por favor, un placer, hasta luego. Gracias. Que tengas un buen fin de semana.